Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte ya en estas últimas clases correspondientes a la asignatura de metodología de la investigación en áreas educativas uno, correspondiente a la licenciatura en pedagogía aquí en Grupo CETEC. Es un gusto y un honor acompañarte. El día de hoy vamos a continuar con un extra que te quiero ofrecer para que puedas realizar de una mejor forma tu trabajo de investigación y es algunas pautas que vamos a conocer en cuanto a las técnicas, ¿no? Y los instrumentos que podemos utilizar para recolectar información. Te dejo aquí súper listo y súper atento los números de contacto por si llegas a tener alguna duda. Que espero que no, que toque muy claro, pero si es de esta forma, pues adelante, no hay ningún problema. Ok, entonces vamos a recapitular la clase anterior que estamos hablando de aplicación de técnicas e instrumentos. Platicábamos que estas técnicas o instrumentos son procedimientos o formas que tenemos de obtener información o de recopilar, organizar, analizar, examinar y presentar la información que hemos encontrado dentro de nuestra investigación. Un aspecto importante a tener en cuenta es que existen técnicas específicas para cada tipo de estudio. Ojo, aquí lo importante, cada tipo de estudio, ¿cuáles son? Tipo de estudio cualitativo, cuantitativo o mixto. Por lo tanto, la elección de la técnica de investigación que hemos de aplicar dependerá del problema que queremos resolver y de los objetivos que planteamos dentro de nuestra investigación. El uso de estas técnicas es obligatorio en cualquier investigación científica por las siguientes razones. Permiten obtener datos necesarios para dar respuesta a las interrogantes del tema de estudio. Con la información obtenida a través de estas técnicas se pueden organizar todas las etapas de investigación y nos permiten tener un mejor control del volumen de la información obtenida, ayudándonos a comprobar la validez de la hipótesis. ¿Sale? Y de esta forma, pues ya tenemos absolutamente todo listo. Platicábamos con respecto de estas técnicas que encontramos la observación, los tipos de observación, los tipos de entrevista, eh, la entrevista a profundidad, la encuesta, y vamos a terminar observando en esta parte de los tipos de información, tipos de instrumentos, perdón, un bonus, ¿no? Que es realmente lo que podemos ofrecer y ofertar con respecto a estos instrumentos de investigación cualitativa. La investigación cualitativa, de la cual ya hemos hablado, en anteriores clases, tiene como auxiliares una serie de instrumentos que revisaremos en esta clase, ¿no? El dominio de estos instrumentos nos ayudará a tener una buena investigación. Entre los instrumentos del método cualitativo encontramos los siguientes: la observación. Ojo, existe una diferencia importante entre mirar, que puede ser este fenómeno, en el caso yo con estos cuatro ojos me es más fácil mirar, que pueda mirar así, y observar. El hombre común, independientemente del género, hablando de manera universal, la persona común mira a unas personas reunidas en un lugar determinado y dice, ahí hay personas. En cambio, el investigador social no mira, observa. ¿Qué observa? Cómo actúan los individuos. Si actúan como tales, como individuos, o si actúan como grupo, qué relaciones pueden tener estas personas, el sector social al cual pertenecen, sus actitudes, su lenguaje corporal, su lenguaje verbal, el entorno en que se desarrolla este evento. Y en el primer caso, que estamos hablando de las personas comunes, no se presta atención a los detalles. En el segundo caso, que podría ser un pedagogo o un investigador con esta mirada, más bien con este tipo de observación, con este análisis más profundo, sí se toman en cuenta todos, absolutamente todos y cada uno de los detalles. Las observaciones
se clasifican de la siguiente manera: por su sitio de registro, de laboratorio o naturalista. Ejemplo, realicé en mi tabla, tengo aquí a la mano mi tabla, y pongo observación por sitio de registro. ¿Cuándo realizo una observación por sitio de registro? A través de literalmente de un registro anecdótico. El día de hoy, viernes 7 de julio, me tomé 30 minutos para realizar la observación de un grupo de 7 personas, las cuales corresponden a los siguientes perfiles sociales, psicosociales, etcétera. Investigación de laboratorio es un tipo de investigación más controlada. Su nombre lo dice, esta se realiza en un laboratorio y tiene por objeto otro tipo de observación de otros detalles, ¿no? Y la naturalista, perdón, es aquella que observamos meramente de los fenómenos naturales, ¿no? No tanto del ser humano, sino de lo que ocurre con cierto tipo de cambios en la naturaleza. Si recuerdas que al inicio de tus clases y al principio y a la mitad, perdón, platicábamos sobre cómo es que el ser humano comenzó con el desarrollo del concepto de la ciencia, ¿no? Del desarrollo de este concepto a través de la observación y a través de generar dinámicas que nos pudieran dar de manera cualitativa o cuantitativa una serie de universalidades o de estándares para que se pudieran aplicar a todo el mundo, ¿no? O se pudieran aplicar en la mayoría de los campos. De esta manera, pues nacen estos tipos de observaciones. El papel del observador puede ser como participante o no participante. En clases anteriores ya platicábamos de esta situación, ¿no? Una es cuando estoy de lleno con el objeto de conocimiento y otra es cuando realizo observación no participante a través de fenómenos que ya están establecidos o a través de los reportes o los registros o las investigaciones que se realizaron previamente, ¿no? Su forma de registro de estas observaciones siempre es de tipo sistemática en el caso de las observaciones de laboratorio y anecdótica, ¿no? En el caso de los registros y naturalista. Vamos a darle paso a la siguiente diapositiva. Ok, y continuando con el bonus, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Los diarios y bitácoras también se les conoce como instrumentos etnográficos. Los diarios se escriben, perdón, en forma cotidiana, registran los acontecimientos de la vida diaria, ya sea de un individuo o de un fenómeno social, y reflejan hechos importantes de su realidad. Incluyen la interpretación del contexto en donde se realizan las investigaciones o cierto tipo de actividades, ¿no? Otro tipo de documentos similares son las historias de vida. Eh, Estas pueden llevarse a cabo a iniciativa de un historiador mediante una entrevista, las autobiografías escritas por el propio protagonista, memorias que son similares a las anteriores. Por ejemplo, alguien agarra una hoja y escribe hoy 27 de mayo, tal, 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 tal. No es como tal un diario o una historia de vida, sino una memoria, ¿no? Algo que sucedió, ocurrió y realmente se documentó, ¿no? Eh, la diferencia es que estas se centran en la parte de la vida de alguien o en la parte importante de un evento y no relatan el día a día de la vida de una persona, como es el caso de los diarios. Hay una diferencia, ¿no? En una son momentos y en la otra es un registro casi, digo casi completo de la vida de una persona o de un hecho o de un fenómeno, ¿no? Entonces, de esta forma, en estos documentos, la parte medular son los testimonios que nos ofrecen o que nos dan perspectiva de la persona que vive o recuerda el momento que es objeto de nuestra investigación.
Hay que recordar que los diarios, las autobiografías, las memorias y las bitácoras contienen elementos subjetivos propios de la persona que lo refiere. ¿A qué hacemos mención? A lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Por qué es subjetivo? Porque la percepción de la realidad de cada persona que sea sujeto de investigación o actor o participante de esta investigación será muy diferente de acuerdo al grado académico, de acuerdo al conocimiento que tenga sobre la vida, sobre la realidad. Y todo lo anterior nos va a dar un parámetro para poder desarrollar nuestra investigación de buena forma, obviamente teniendo en cuenta que este parámetro es subjetivo, porque está basado en una opinión personal, no en un hecho, en algo facto, en algo universal, en algo estandarizado. ¿Sale? Las bitácoras son estos registros cronológicos, que llevan tiempo, día, fecha y hora. En ellos se determinan aspectos específicos a registrar y en este sentido no son tan libres como los diarios, ya que tienen un formato a seguir. En el diario tú le pones fecha, describes, ¿no? Y en la bitácora sí tienen un poquito más de datos a seguir. Ok, pasamos a esto, ¿no? Eh, en el caso de las mujeres, ¿no? Que son víctimas de violencia doméstica, es muy útil que escriban qué sucedió antes, durante el episodio violento y que estos registros realmente aporten lo que sintieron, ¿no? Muchas veces les aporta elementos para hacerlas conscientes de que el hecho de que su pareja sea violenta no es culpa de la persona, ¿no? Sino que a través de la lectura en frío, las víctimas se dan cuenta que están tomando buenas decisiones, pero realmente el problema no está en ellas, ¿no? Sino en la otra persona. Eh, Otro tipo de bitácora es la que utilizamos para documentar un suceso, como por ejemplo los registros anecdóticos de observaciones o de sucesos que se hacen al finalizar el día, ¿no? Como normalmente los utilizan en primaria, ¿no? Para casos extraordinarios, nivel básico. Se incorporan elementos como qué sucedió, cómo sucedió, qué consecuencias tuvo, cuáles fueron sus repercusiones, cuál es el papel del observador, qué sintió el observador ante el hecho y de esta manera podemos ser más minuciosos, ¿no? Desmenuzar el hecho o el acontecimiento. Ambas son las primeras herramientas de investigación cualitativa, ¿no? Ya las podemos tener a la mano. Siguiente diapositiva. Ok, en este sentido vamos a hablar un poquito más de la entrevista, no como lo abordamos la clase pasada, sino realmente vamos a ahondar desde una perspectiva más amplia, ¿no? Ya platicamos que es una técnica que nos permite captar información básica, de primera mano, interna, intrínseca incluso, sobre un problema determinado. Se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar estrategias, o cuando el material informativo en ciertos aspectos es insuficiente. Entre los psicólogos, la entrevista se encuentra ampliamente difundida, aunque también la utilizan los comunicadores, periodistas, trabajadores sociales, antropólogos, pedagogos, entrenadores deportivos, nutriólogos, etcétera, ¿no? Porque es la primera fuente por la cual podemos conocer a un paciente, a un alumno, un sujeto de estudio, un hecho, un fenómeno, las relaciones que interactúan alrededor de este fenómeno. Y de esta forma, pues, tenemos algo más palpable, ¿no? Un conocimiento a través del actor o a través de las directrices que nos van a ayudar ante esta situación, ¿no? A resolver esta situación. El propósito de la entrevista o de las entrevistas es indagar qué hay en la mente de alguien más. Ojo, es lo que estábamos platicando ya en términos no coloquiales, en términos naturales, es indagar qué hay en la mente de alguien más, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para indagar en la mente de alguien más? Pues fijar parámetros, ¿no? Leyes no escritas, seguir reglas, en especial cuando la entrevista se emplea en un trabajo de campo más amplio, ¿no? Que vamos a ir a
a otro lugar a conocer un poco más de lo que hay dentro de cada persona, ¿no? Los pasos para llevar a cabo la entrevista, anótenle ahí en su cuaderno, pónganle fecha, día, hora, número de clase. Formular el propósito de la investigación antes de iniciar la entrevista. No puedo llegar a, vamos a hacer un ejemplo, permítanme. Vamos a hacerlo ahí con lentes y sin lentes, ¿no? Para que sea algo, una simulación. No puedo llegar a la entrevista y decir, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok. ¿Cómo se sintió después de tal evento? Mm, pues mal o bien, etcétera, ¿no? Porque no hemos creado un vínculo ni el paciente, el sujeto de estudio o de investigación, no tiene la certeza, al contrario, tiene toda la incertidumbre de saber para qué es la entrevista, ¿no? Entonces, antes de iniciar la entrevista es necesario formular el propósito de la investigación, dejarlo muy claro y definido ante el sujeto. Es decir, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Tal, yo voy a ser quien realice la entrevista, me presento con usted, mi experiencia profesional es tal. Vamos a diseñar esta entrevista con base en los objetivos o con base en el propósito de la investigación, que es X, Y o Z. ¿Tienes algún problema con el tiempo? ¿Tienes cuestiones que debamos de platicar? Si te sientes incómodo con alguna pregunta, házmelo saber, no pasa nada, podemos reformularla, podemos cambiar de entrevista, de tipo de entrevista, podemos omitir tal pregunta, y eso también nos va a dar muchísimos parámetros, ¿no? Para desarrollar y fluir en la entrevista. Para llegar a eso, pues es necesario diseñar la entrevista, planear lo que vamos a preguntar tomando en consideración los pasos antes de la investigación, ¿no? No decir, a ver, ok, ¿cuántos años tienes? Ah, sí, bueno, ¿y desde cuándo vienes a esta escuela? Ah, ok. ¿Cuál consideras tú que es el problema? Sino llegar, si nuestra entrevista es abierta, cerrada, mixta, profunda, este, etcétera, hay que llegar con un guión, ¿no? Entrevistar con base en una guía y usando un lenguaje apropiado sin incluir o inducir a respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que el desarrollo docente sea la salvación al aprendizaje significativo? Porque ya le estamos dando la opción de decir sí, no o tal vez, ya estamos orientando, ¿no? Entonces, desarrollamos bien nuestras preguntas, las anotamos, llegamos con una guía, somos los más certeros y efectivos posibles y de esta manera pues no tenemos problema alguno. Después transcribir la entrevista, es decir, pasarla a papel y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo la voy a transcribir? Si o le pongo atención o transcribo. Para eso utilizamos una técnica con el celular o con una grabadora especial. Decirles en mención, mira, vamos a grabar esta entrevista, únicamente es con fines de transcripción, lo voy a poner aquí, si es que existe la confianza y si no, también es un recurso muy utilizado en las áreas de psicología que no se le pregunta al paciente. Obviamente se firman acuerdos previos en donde establece que no tiene ningún problema ante cualquier tipo de instrumento de recolección de información, que su información quedará protegida, ¿no? Que no se hará mal uso de ella. Y después que tenemos esa información, transcribimos la entrevista y ya tenemos la información más con un alto grado de cientificidad y confiabilidad, ¿no? Eh, para, para en este caso de la transcripción de la entrevista también es muy útil escribir lo que se escucha, lo que se dice, no lo que se entiende o lo que se interpreta, ¿no? Y una vez que realizamos esto y que transcribimos, hay que analizar los datos que se obtienen. Supongamos que ustedes llevan a cabo una investigación para corroborar datos acerca de servicios públicos dentro de su comunidad, ¿no? Eh, Esta observación no nos va a proporcionar todos los datos y hay que utilizar otro tipo de técnica confiable. No puedo decir, ah, mira, yo veo que pasa esto y pasa esto y pasa esto, pero en realidad no le pasa a todos. En este caso, pues realizamos una entrevista a las personas de la comunidad y a gente que llega a la comunidad por X situación para tener una percepción de la realidad más clara, ¿no? Más completa, más amplia. Eh,
Aspectos que debemos considerar: el contenido que está determinado por los objetivos del investigador, te lo voy a poner aquí en color que resalte. Las condiciones de la entrevista que se refieren al momento, sitio, forma de registro, cámara, grabadora, notas, etcétera, ¿no? Todo lo que vayamos a utilizar para esto que te decía, ¿no? Que sea llevar la entrevista a buen puerto. ¿En dónde utilizamos este tipo de instrumento de recolección de información? En el estudio de caso, ¿no? Ya recolectamos nuestra información y podemos irnos a un estudio de caso, que es otro de los instrumentos de investigación. Eh, Aquí lo vamos a utilizar cuando el fenómeno, realmente lo que pase, sea de interés para el investigador. El estudio de caso se caracteriza por ser poco frecuente, como la genialidad, muy extraño, como la memoria fotográfica, o éticamente imposible, como las lesiones cerebrales que pueden provocarse a personas mientras indagamos sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? En este procedimiento se localizan uno o más manifestaciones naturales del fenómeno de interés y se le estudia con todo detalle. Según los propósitos de la investigación, el estudio de caso puede presentar la historia del individuo, sus síntomas, conductas, características, reacciones a situaciones o respuestas a un tratamiento. En clínica, los estudios de caso son valiosos para informarnos acerca de condiciones largas o poco comunes y por lo tanto nos brindan datos únicos sobre algunos fenómenos. Mencionábamos en las primeras clases que Augusto Comte, a través del positivismo, separaba este, al objeto de conocimiento con el sujeto de conocimiento, ¿no? Y que el sujeto de conocimiento también podría ser objeto de conocimiento, ¿sí me explico? Que también podría ser investigado. Entonces, en los estudios de caso, cuando es una persona, hay que detallar lo más posible, en medida de lo cuantificable o de lo cualificable, lo que está ocurriendo con esta persona, ¿no? En el caso de lo cualitativo, todo lo que rodea al fenómeno que le ocurre a esta persona. Llámese atención, percepción, déficit de atención, hiperactividad, desarrollo de conceptos o habilidades cognitivas, etcétera, ¿no? Para eso nos va a servir el estudio de caso. En cuanto a investigación social, como otro instrumento de investigación cualitativa, se refiere a estos estudios, literalmente que son de casos, cuando se muestra una unidad social de tipo comunitario, como puede ser la familia, una institución, un grupo, una pandilla, un sector de la población específico, ¿no? Que adopte de manera cultural, social, psicológica o económica un tipo de conducta. En estos casos, lo mejor es describir o elaborar una hipótesis determinada a la realidad que ellos perciben y cómo es que la proyectan dentro del marco de lo social. Oscar Lewis aportaba un ejemplo con su obra Los hijos de Sánchez, que ha sido algo que se utiliza para estudiar o para realizar investigaciones, y es el retrato de una familia mexicana donde un granjero es pobre, es viudo. El granjero, el protagonista, se llama Jesús Sánchez y sufre para mantener a su familia en la Ciudad de México. Les voy a dejar aquí la recomendación para que puedan revisarlo y vean más o menos el estudio de caso de esta persona. Otra película contemporánea podría ser Nosotros los Nobles, algo más clásico, Nosotros los Pobres, Ahora Somos Ricos, que retrata este estudio de caso de cómo el comportamiento y el fenómeno de pasar de una clase social a otra se va o extralimitando o se va dando conforme ocurren los hechos, ¿no? Es importante destacar que los resultados de los estudios de caso no se pueden generalizar, solamente aplican para un sector de la población en general, que es el que estamos estudiando, pero hay aspectos o elementos que se pueden estudiar y realizar símiles, perdón, en otro caso dependiendo del perfil que estemos estudiando. Normalmente es en un perfil similar. Ahora, algunos de estos estudios o algunos de estos instrumentos también se utilizan de manera cuantitativa. Yo te voy a dejar esta autoevaluación.
para que revises las diapositivas, las leas, tomes nota y veas qué tanto hemos aprendido hasta el momento. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre es un gusto y un placer acompañarte en una clase más de metodología de la investigación. Nos vemos en la clase en vivo.